Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos los oyentes de esta emisora, de nuestras redes sociales, a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo está? Hola Jorge, buenas tardes. Todo muy bien por acá en México. Ya estoy listo para la plática de esta tarde y la he titulado Lo que cuesta seguir a Jesús. Me gustaría platicar en esta tarde, reflexionar acerca de esa decisión tan importante en nuestra vida. Ok, iniciemos entonces. Ok, muy bien. Bueno, pues comenzaría comentando que no podemos tener todo en esta vida, todo lo que quisiéramos. Nosotros somos los que elegimos las cosas importantes, lo que nos gustaría obtener. Y bueno, eso implica dejar a un lado otros deseos, otras opciones, porque cuando elegimos lo que es más importante, como dije antes, no se puede tener todo, ¿verdad? Así es que puede haber muchas otras cosas que también quisiéramos, pero o que son contradictorias a nuestro objetivo principal, a lo que importa, o que nos distraen del esfuerzo principal. Y bueno, de alguna manera tenemos que renunciar a otras cosas para perseguir nuestro propósito principal. Así es que, pues una toma de decisiones implica siempre valorar los pros y los contras de lo que va a implicar nuestra decisión, porque, pues bueno, fuera que pudiésemos tener todo, pero no es así. Y siempre se valoran los pros, los contras y tomar una decisión en base a la conciencia de todo lo que implica esa decisión en el futuro, sobre todo, pues para no arrepentirnos y si en el esfuerzo, si el esfuerzo que hacemos pues no es suficiente y no lo logramos, pues al menos tenemos la plena confianza, la paz de que hicimos el esfuerzo por lo que creemos que valía la pena. El ir rumbo a un objetivo y no estar convencidos no es algo bueno. Caminar en esta vida hacia las cosas importantes que nos hemos fijado sin estar seguros no es bueno. En los pasajes bíblicos, cuando vemos que el pueblo de Israel andaba en el desierto, rumbo a la tierra que Dios les prometió, pues hubo muchos israelitas que extrañaban aquellos días donde fueron esclavos en Egipto y pues no podían ver hacia el futuro, hacia su objetivo principal, hacia lo que Dios les había dado, porque se estaban acordando de otras opciones, de el tiempo en que vivieron en Egipto y simplemente porque, aunque eran esclavos, pues tenían la comida segura y no tenían la incertidumbre que tenían en ese desierto por el que iban caminando hacia la tierra prometida. Así es que un poco de eso aplica en nuestra propia vida cuando tomamos esas decisiones. Pero afortunadamente, mientras estemos vivos en este mundo, pues tenemos ese gran regalo y esa gran oportunidad de decidir por lo mejor para nosotros, por lo que Dios tiene para nuestra vida y sobre todo por aquellas cosas que tienen un propósito eterno en nosotros. Y Dios es muy claro en lo que implica seguirle a Él, tomar una decisión, porque pues vivimos en un mundo que ofrece muchos satisfactores inmediatos, nos ofrece cosas muy atractivas, nos ofrece cosas muy inmediatas que o nos distraen o nos atraen y nos hacen perder de vista lo principal, lo que no es inmediato, lo que tarda, pero al fin y al cabo, lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos ser felices y vivir una eternidad con Él. Eso pasa cuando llega Jesús a nuestra vida, implica tomar una decisión para reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y una vez que nosotros hemos decidido caminar con Jesús, pues implica dejar a un lado muchas cosas que antes existían en nuestra vida, pero que ahora no convienen para que caminemos con Jesús cumpliendo su voluntad. Y por eso es que renunciamos a prácticas que
de acuerdo al mundo eran pues atrayentes, eran algo que nos gustaba hacer, pero ahora caminando con Jesús reconocemos que no tienen valor delante del plan que Él tiene para nuestra vida. Y cuando nosotros ahora como cristianos, como creyentes, evangelizamos, le hablamos a la gente de Jesús, pues siempre es muy importante dejarles en claro lo que implica seguir a Jesús. No podemos engañarles diciéndoles que acepten a Jesús y que todos los problemas de su vida desaparecerán o que todas las cosas estarán bien, porque eso no va a pasar en este mundo. Y Jesús siempre fue muy claro al decirlo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y también Jesús oró por todos aquellos que lo reciben como el Señor de su corazón, pidiéndole al Padre que los guardara de este mundo. Así es que siempre ha sido claro Jesús, nos ha dicho claramente que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ya venció al mundo. Y la decisión de seguir a Jesús es una de las decisiones, yo diría la más importante, y no la debemos de tomar por conveniencia o por emoción, porque en realidad es una decisión que se toma por convicción, por amor, por un verdadero convencimiento del plan de Dios para nosotros. Y dicho todo esto como contexto, voy a leer un pasaje en el Evangelio de Mateo, en donde hay dos personas que deciden seguir a Jesús. Al ser expuestos a las enseñanzas de Jesús, al escuchar sus predicaciones, pues son tocados en su corazón e inmediatamente deciden seguir a Jesús. Y Jesús habla muy claramente con ellos, haciéndoles ver todo lo que implica seguirle a Él. Y esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Son 4 versículos, del 18 al 22. Y este pasaje del Evangelio de Mateo dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, en primer lugar, en esta breve narración tenemos a un escriba, a un intelectual, a un experto en las escrituras. Como intelectual y como experto, tenía un lugar de privilegio en la sociedad israelita y pues tenía una forma de vida que le facilitaba mucho por ese lugar tan privilegiado que tenía. Pero este experto en la palabra fue tocado en su corazón al escuchar a Jesús y tomó una decisión inmediata y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, de una manera amorosa, le hace ver lo que implica seguirle a él. Le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, Jesús le estaba haciendo ver a este escriba lo que le iba a implicar seguir a Jesús, dejar su estatus, dejar su sociedad, su gente que quería y todo aquello que amaba, y lo bien que trataba la sociedad israelita a un escriba, para seguir a Jesús en su ministerio, a un Jesús que no era propietario de nada, que pues vivía cada día con la provisión de Dios y que no tenía ese tipo de privilegios. Y por eso le dice: aún la creación de Dios, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Como diciéndole: si vas a seguirme, tú debes de saber esto, que me vas a seguir, pero no vas a tener ninguna de las cosas a las que estás acostumbrado. Eso es lo que cuesta seguirme, le está diciendo en otras palabras Jesús al darle una respuesta así. Y en ese mismo momento también otra persona fue tocada. Dice: otro de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una respuesta muy polémica de Jesús, porque parecería que en esa respuesta de Jesús, pues no está permitiendo que este discípulo que lo quiere seguir honre a sus papás. Sin embargo, no es el sentido que nosotros podríamos entender de esta respuesta de Jesús, de que no permitiese que este hijo honrara a sus papás, sino más bien que no tenía que esperar hasta el día en que sus papás no estuvieran aquí para enterrarlos y luego seguir a Jesús. Sino Jesús le estaba diciendo, la decisión de seguirme es ahora y te va a implicar dejar a tu familia y a tus seres queridos. Digamos que no se trataba de que habían muerto en ese momento sus papás y los tenía que enterrar este discípulo, sino más bien Jesús hablaba de que era el momento en que tenía que seguirlo y no quedarse ahí hasta que en algún día murieran sus papás y él los dejara, los enterrara. Y eso, pues, es un sacrificio para seguir a Jesús, es lo que cuesta seguir a Jesús. Y como en el anterior caso del escriba, Jesús está siendo muy claro con este discípulo y le está diciendo, deja a tu familia, a tu parentela, como le fue dicho a Abraham, y sígueme, porque pues te estoy haciendo un llamado. Y bueno, pues seguramente ustedes han tomado decisiones que en su vida que les han implicado sacrificios. Como hombre, yo les puedo decir que el buscar una fuente de ingresos a veces te lleva a tomar decisiones por trabajos que cuesta mucho permanecer ahí y cuesta mucho tiempo estar ahí. Tan es así que queda poco tiempo para la familia o el ministerio. O sea, las decisiones que tomamos cuestan. Y, por ejemplo, cuando una persona decide enrolarse en el ejército, pues es una dedicación tremenda en el ejército porque ya no está a la libertad que él pueda tener, sino a lo que la política de esa institución le marque. Y esa es la prioridad. Y el tiempo que le quede disponible, pues ya lo tendrá que dedicar a su familia. Y prácticamente el ejército es quien le dicta qué es lo que debe de hacer. Y bueno, en este ejemplo, a la persona que busca una fuente de ingresos en el ejército, pues lo que le cuesta es eh, establecer como prioridad los tiempos del ejército y las misiones del ejército y en segunda prioridad su familia. O sea, es un precio que hay que pagar. Y pues no se diga de las gentes que se embarcan a navegar por el mundo, que se van meses a buscar el sustento y dejan a sus familias. Entonces, cuesta tomar decisiones. Igualmente, cuando decidimos por Jesús, también va a tener un costo en nuestra vida. Y parecería que no es atractivo seguir a Jesús al pensar en pagar un costo, pero en realidad ese es el costo que pagamos a cada rato por las decisiones que tomamos. Así es que en este pasaje bíblico que he leído, en Mateo 8, del 18 al 22, pues tenemos a dos personas que responden a las enseñanzas, a la predicación de Jesús y reconocen su autoridad. Y bueno, uno de ellos ya era su discípulo, ya lo seguía, pero yo creo que quería comprometerse más. Y Jesús les habla claro y les dice, esto es lo que cuesta seguir al Hijo del Hombre. Sería muy bueno que ahora que formamos parte de la Iglesia de Cristo y que predicamos y evangelizamos a mucha gente, pues podamos ser claros con ellos del cambio que va a implicar en su vida el entregarse a Jesús. Porque parecería que a veces lo que la iglesia quiere son más números, más integrantes. Sin embargo, lo importante es que la gente decida por Jesús por convicción, no por emoción. Y es muy importante aprender de Jesús, como siempre fue tan claro para el llamado que hacía a las personas que querían seguirlo y diciéndoles, esto es lo que cuesta seguirme. Y
prácticamente en lo que Jesús está diciendo, hay muchas cosas que tú hoy tienes a las que debes de renunciar. O hablando con lenguaje bíblico, es negarte a ti mismo, negarse a uno mismo, ¿no? En el sentido de hacer a un lado muchas cosas que hemos considerado valiosas, pero que ahora no nos van a servir para caminar con Jesús. Y bueno, esta escena pasó cuando estas dos personas le dijeron a Jesús que lo querían seguir, pues había una multitud donde Jesús estaba enseñando, estaban en el mar de Galilea. Jesús ya se había cansado de predicar ese día y decidió pasar al otro lado para descansar y orar a Dios más tranquilo. Y bueno, el ministerio de Jesús de alguna manera, pues él estaba pagando ese precio, ¿verdad? De cumplir la voluntad de Dios al dar todas sus fuerzas durante el día predicando. Y en ese momento Jesús ya iba a descansar y fue ese el momento cuando estos dos, el escriba y el discípulo, le dijeron, te queremos seguir. No es una invitación que les hizo Jesús, fue algo espontáneo que salió del corazón del escriba y del discípulo. Y pues no detalla este pasaje bíblico si ellos estaban conscientes de lo que implicaba seguir a Jesús, pero lo podemos inferir por la respuesta de Jesús. Jesús no lo dio como obvio que ellos lo supieran, sino que les hizo saber las condiciones en las que él vivía y en las que realizaba su ministerio. Así es que no le piden opinión a Jesús, les dicen, yo te seguiré. Y a donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir. Entonces, en cuanto a espontaneidad y sinceridad, no podemos decir nada de estos dos hombres que le manifiestan a Jesús el seguirlo, pero Jesús les hace ver las condiciones en las que iban a vivir con él durante su ministerio. Les hace ver que el seguirlo incluía un sacrificio, incluía servir, incluía en ocasiones sufrir. Jesús les dijo, no tengo un techo donde resguardarme. Y bueno, al menos las animalitos del campo ya tienen donde resguardarse, pero yo no. Y esa fue como que la dinámica del ministerio de Jesús. Él y la gente que lo seguía, pues siempre tuvieron dificultades para cumplir el anunciar el reino de los cielos a la gente. Y si nosotros leemos con más cuidado el ministerio de Jesús, pues vemos el precio que le tocó pagar al mismo Jesús y a sus discípulos, porque así como mucha gente lo seguía y había multitudes que lo querían, pues también tuvieron muchos obstáculos. Por ejemplo, leyendo el Evangelio de Juan, Juan 5:18, podemos ver cómo los habitantes de Judea rechazan a Jesús y a sus discípulos. Si leemos Juan 6:66, podemos ver cómo los habitantes de Galilea lo expulsan de ahí, no lo querían. Cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, los habitantes de Gadara, pues le ruegan que se vaya de ahí, Mateo 8:34. Cuando Jesús pasó por Samaria, Lucas 9:53, pues no le querían dar hospedaje. Y bueno, pues le tocó a Jesús sufrir el desprecio de los israelitas cuando les ofreció Pilato liberar a Jesús y ellos prefirieron liberar a Barrabás, que era un preso que había cometido delitos y tenían toda la razón de tenerlo preso. Y Jesús pues tuvo que sufrir ese rechazo de que hubieran preferido a un maleante, a un malhechor, en lugar de liberarlo a él. Y bueno, todo esto pues nos hace ver que es un precio que Jesús sabía que tenía que pagar, era lo que costaba seguirlo, y eso es lo que les estaba diciendo a los que tan espontáneamente le habían dicho que lo querían seguir. Entonces, los que hoy somos creyentes en Jesús, pues de alguna manera hemos tomado una decisión en nuestra vida, y esa decisión de alguna manera implica negarnos a nosotros mismos en muchos aspectos. Tal vez
tengamos que renunciar a muchas cosas que nos daban comodidad, que nos satisfacían, pero que ya no son convenientes para nuestra vida en Cristo. Y hay muchos que responden al llamado ministerial de Jesús, y pues eso les implica vivir de la provisión de Dios, no de los recursos de su propio medio y ni siquiera de depender de la gente, pero han entendido que ese es el precio que tienen que pagar, el costo de seguir a Jesús, y han decidido acumular tesoros en el cielo, porque saben que allá es cuando van a poder utilizarlos en la eternidad. Y yo creo que Jesús es muy claro y muy honesto en decir lo que cuesta seguirlo, para que nosotros no seamos engañados y tengamos algún reproche después, sino que sepamos que si bien al momento tendremos aflicción y tendremos muchas cosas que cambiar en nuestra vida, la promesa de Dios para nosotros es estar con Él en la eternidad, y eso vale por todo lo que nosotros podamos sufrir en esta vida. Así es que la decisión de seguir a Jesús pues implica no vivir como se vive en este mundo. Como nos enseña la palabra, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y pues la palabra nos habla en la carta a los Gálatas, pues cuáles son las obras de la carne, envidias, deseos sexuales, etcétera. Y son cosas que afectan nuestra humanidad, pero cuando hemos decidido seguir a Jesús, pues es algo que estamos dispuestos a pagar, a renunciar. Y pues yo sé que cada persona que decide por Jesús, pues pelea sus propias batallas en todo ese costo que tiene que pagar. Seguir a Jesús implica hacer morir lo terrenal en nosotros, todo orgullo, toda vanidad, soberbia, y bueno, apartarnos eh, de todo aquello que es un pecado para Dios, sea grande o chiquito, no importa, todo lo que ofenda a Dios, pues ya no conviene en nuestra vida. Ese es el costo de cosas que pues nos atraen. Y a mucha gente le implica pues dejar de ver pornografía, le implica dejar relaciones ilícitas, dejar la comodidad personal para preocuparse por otros. Y yo estoy seguro, tanto en tu caso como en el mío, pues que hay muchas cosas que todavía tenemos que quitar de nuestra vida, porque eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Y eso es lo que Jesús quería dejarle en claro al escriba y al discípulo, y hoy nos quiere dejar en claro a nosotros. Seguirme a mí cuesta. Si tienes la convicción de hacerlo, adelante. Tendrás una recompensa conmigo, como está prometido en la Escritura. Y pues la vida cristiana en general no es algo que te resuelva todos tus problemas, no es algo que te haga sentir cómodo, más bien muchas veces tendrás oposición hasta en tu propia familia. Muchos sin motivo te van a odiar porque Jesús lo dijo, que nos iba a suceder, él lo sabía. Y pues Jesús fue rechazado, ofendido, bueno, le llamaron hasta diablo, que por eso expulsaba a los demonios. Y si hablaron de Jesús, pues que no van a hablar de nosotros que somos sus seguidores, ¿verdad? Y Pablo entendió muy bien esto, el precio que cuesta seguir a Jesús, y se lo comunica a Timoteo, a este joven. Segunda de Timoteo 3:12 le dice: y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para Pablo estaba muy claro cuál era el costo de seguir a Jesús. Y desde luego que yo no quiero espantar a nadie, porque en realidad lo que estoy diciendo es lo que Jesús dijo con toda claridad, lo que cuesta seguirle. Sin embargo, pues no todo está en contra, ¿verdad? Porque pues tenemos el amor de Dios, tenemos su cuidado, su provisión, podemos disfrutar de su perdón, de su presencia, de la comunión que tenemos con Él, de tener el poder del Espíritu Santo en nosotros, de sentirnos hijos de Dios, de vivir con la esperanza de la vida eterna que nos ha prometido.
Y pues todo eso nos da fuerzas para vivir en este mundo, no una vida sencilla, porque siempre habrá cosas que tengamos que enfrentar. Y como dijo Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos hoy en la reflexión de esta plática, eh, ¿cuáles son las cosas que todavía nos cuesta dejar, pero que nos estorban para seguir a Jesús? Tal vez nuestra vida cristiana es muy cómoda, pues vamos el domingo a la iglesia, nos edificamos y no pasa más durante la semana. Tal vez el llamado que tenemos es para quitarnos esa comodidad e ir a más para presentar a Jesús a otras personas, bendecir a otros. Y pues si en algo pudiese concluir la plática de hoy es que el seguir a Jesús para nosotros debe dejar en claro que es preferir a Jesús sobre todo lo demás. Como este discípulo que le dijo, deja que vaya y entierre primero a mis padres. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Así es que, pues vemos que el verdadero creyente reconoce que Jesús es lo primero en su vida y no por eso se va a quedar sin las otras bendiciones, sino más bien se cumple lo dicho por Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les vendrán por añadidura. Jesús dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, eso implica. Y esa cruz, pues es de una manera muy particular para cada uno de nosotros, pero sabemos que vale la pena hacerlo. Sabemos que la mejor decisión que podemos tomar en esta vida es seguir a Jesús, es ser fiel a Jesús, es amarlo a Él por sobre todo lo demás y todo lo demás también será de bendición como añadidura para nuestras vidas. Ser cristiano, seguir a Jesús implica una vida de servicio, a veces de sufrimiento, pero siempre dándole prioridad a Él en nuestra vida. Seguir a Jesús es maravilloso. No hay nada mejor en nuestra vida que seguirle a Él. No hay nada que satisfaga más nuestro corazón y nuestro espíritu, alma y cuerpo que seguir a Jesús, porque es el único, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y bueno, yo espero que pues tú reafirmes todo el precio que has pagado por seguir a Jesús y estés dispuesto a seguir pagando todo lo que cuesta seguir a Jesús, porque eso es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Así es que con esta charla termino la plática de hoy. Gracias por seguir este segmento, Caminando con Jesús, y te espero la siguiente semana, martes 6 de la tarde, hora de Bucaramanga, Colombia, y 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Hasta luego, muchas gracias.